Dronity, tu comunidad de mapas con drones. Episodio número 6. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast donde hablamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estoy aquí nuevamente con Cecil. Hola amigos, ¿cómo están? Y hoy hablaremos del primer paso. ¿El primer paso para qué, se preguntarán ustedes? Bueno, estamos hablando en este podcast de mapas con drones. Por lo tanto, vamos a ver cuáles serían los primeros pasos a seguir para alguien que quiere comenzar. Para esto vamos a partir con una suposición. Una persona quiere aprender a hacer mapas con drones. Y hoy en día hay mucho contenido en internet y en clases. Hay contenido gratuito y contenido pagado. Por lo tanto, esta persona que quiere aprender se va a enfrentar a dos problemas. ¿Qué es lo que tiene que aprender? Y segundo, ¿en qué orden hacerlo? Entonces, si alguien quiere comenzar desde cero, lo primero es aprender de conceptos. En este caso, conceptos de drones, del lenguaje de drones, de las funcionalidades. Tenemos que aprender de los modos del funcionamiento, cuáles son sus alcances, sus limitaciones, cuál es el potencial de los drones, lo que pueden realizar. Estamos hablando de que esta primera etapa es teórica, es de aprendizaje, es de lectura, de escuchar podcasts como este, de ver videos para ir aprendiendo, de tomar cursos de introducción a los drones, para que de esa forma comenzar a manejar el lenguaje de los drones. Ese sería el primer paso. Y para eso vamos a contestar varias preguntas para ir aprendiendo más sobre los drones, en este episodio y en los siguientes episodios del podcast. Y lo primero que vamos a responder es cuáles son los tipos de drones que hay en el mercado hoy en día. Eso quiere decir, Cecil, entonces que, tal como en la escuela de conductores, voy a aprender para qué sirve, no sé, el pedal, el embriague, la caja de cambio en mi auto. Lo mismo deberíamos hacer cuando estamos partiendo con el tema de los drones, porque hay que tener todo un conocimiento que nos permita hacer vuelos seguros. Sí, es lo mismo. Primero aprendes cuáles son sus partes, cómo funcionan y además las leyes o las normas del tránsito. Y después de eso uno ya pasa a la práctica. Ok, veamos entonces lo que viene. En este episodio vamos a aprender dos cosas. Y la primera es saber cuáles son los tipos de drones que hay. Así que respondamos esta pregunta. La clasificación más estándar es que hay tres tipos de drones. El primero es el multirotor. El multirotor es el dron tradicional que conocemos, donde el más famoso son los quadcopters, o sea, los que tienen 4 motores. Aquí podemos encontrar los Mavic, los Phantom, los Empire, de la empresa DJI. Y el multirotor tiene algunas ventajas. Por ejemplo, necesita un espacio muy reducido para despegar. Incluso los multirotores más pequeños pueden despegar desde la mano. Pero, por ejemplo, con 1 metro cuadrado, uno ya tendría para poder despegar un multirotor. Obviamente, por seguridad, se recomienda un mayor espacio. Otra ventaja que tiene el multirotor es que puede hacer un vuelo estacionario. Eso quiere decir que puede permanecer estabilizado en el aire. Y esto es muy útil, por ejemplo, cuando se van a realizar inspecciones en altura, ya sean inspecciones en un puente, en una antena o cualquier otro tipo de inspección donde se requiera que el dron esté quieto mientras está capturando imágenes o está grabando un video. Así que este es el tipo de dron más común, más estándar y que lo podemos comprar o adquirir en las ciudades donde estamos. Una pregunta, Cecil. ¿Solo los quadcopters son multirotores o hay multirotores con más motores, más hélices? ¿Cómo es eso? ¿Hay más de distinta cantidad de motores? Sí, los multirotores pueden tener varios motores. Los más comunes son los de 4. 4 motores, 4 hélices. Pero también hay hexacopter, o sea, con 6 motores y 6 hélices.
hay de 8 motores, hay de 12 motores, donde los de 4, 6 y 8 son los más comunes. Y normalmente los multirotores van de pares, y esto es por una razón, y es que hay motores que giran a favor del reloj y en contra del reloj. Por lo tanto, si tenemos un quadcopter, o sea de 4 motores, vamos a tener que 2 de ellos giran a favor del reloj y 2 de ellos giran en contra del reloj. Y esto facilita la estabilización en el aire. Si los 4 motores estuvieran girando en un sentido, el dron comenzaría a girar, a dar vueltas y no sería estable. Ya tenemos drones que tienen, desde el punto de vista del despegue, los multirotores usan un menos espacio, pero por supuesto que por seguridad se requiere un mayor espacio, eso siempre presente la seguridad. Y además permiten tener un vuelo estacionario. Eso quiere decir que se pueden mantener quietos en un punto que uno defina a una altura del suelo. Sí, así es. Esto podría permitir sacar fotos, grabar videos en 360 grados, por ejemplo. Sí, también. Ya entendí. Bien, ahora vamos con el segundo tipo de dron, que es el ala fija. El ala fija es como un avión y este es el segundo tipo de dron más común que encontramos en el mercado. Y aquí ya vamos a ver algunas diferencias con el multirotor. Por ejemplo, un dron de ala fija aprovecha la sustentación del aire cuando vuela, tal como lo hace un avión, por lo cual no es posible que un dron de ala fija tenga un vuelo estacionario. No serviría, por ejemplo, para quedarse quieto en el aire mientras está sacando fotos o videos en una inspección. Y como su forma de volar aprovecha la aerodinámica del aire, esto permite que gaste menos energía. Cuando hablábamos del multirotor, un multirotor ocupa mucha energía en autosustentar el dron cuando está en el aire. En el caso del ala fija no es así. Y como tiene un menor consumo de energía, permite que permanezca más tiempo en el aire. Así que la primera conclusión es que un dron de ala fija tiene más autonomía que un multirotor. El segundo punto es que necesita mayor espacio para despegar. Normalmente los drones de ala fija tienen 3 formas de despegar. El primero es como lo hacen un avión, que es normalmente en alas fijas que son más grandes, que tienen ruedas y necesitan una pista de despegue para poder elevarse. Así que estamos hablando de harto espacio. La segunda forma es con catapultas, donde un dron de ala fija se pone en una catapulta y sale expulsado y así le da el primer impulso y luego el dron ya se mantiene en el aire porque va con cierta velocidad inicial. Y la tercera forma común de cómo despegan los alas fijas es cuando una persona lo toma, comienza a correr y luego lo suelta en el aire. De esa forma también se le da un impulso inicial para que el dron tome velocidad y siga adelante. Y estas 3 formas necesitan más espacio. No es como un multirotor que despega hacia arriba. O sea, Cecil, que yo cuando hacía avioncitos de papel estaba lanzando un ala fija, solo que los míos iban al suelo. Sí, visionaria. Era un ala fija y necesitabas darle un impulso inicial. Ok, vamos al último tipo de dron, que son los VTOL. VTOL. Que es una mezcla entre un multirotor y un ala fija. Entonces, cuando un VTOL va a despegar, despega hacia arriba, tal como lo hace un multirotor. Por lo tanto, tiene que tener motores y hélices para sustentarse a sí mismo. Y una vez que el dron está en el aire, comienza a desplazarse como un avión. Ahí tiene otros motores de forma horizontal para que pueda volar como un ala fija, o los mismos motores con los cuales se elevó, giran, y de esa forma quedan horizontal para que pueda volar como ala fija. Y después, cuando va a aterrizar, aterriza como un multirotor. Por lo tanto, tiene la ventaja de los 2 tipos de drones que veíamos recién. Puede despegar y aterrizar como un multirotor y se puede desplazar como un ala fija para usar menos energía en su desplazamiento. Ya, ahora voy entendiendo, Cecil. Entonces tenemos 3 tipos de drones. Los multirotores, que tienen un vuelo estacionario y requieren un área no muy grande para el despegue. Sí. Bueno, los multirotores nos permiten obtener fotografías o videos estacionarios y eso es bueno también para los distintos tipos de trabajo. Están los ala fija, que
necesitan la asistencia para el despegue, ya sea a través de catapulta o el lanzamiento de la mano o a través de algún otro mecanismo de desplazamiento. Y estos ala fija no tienen vuelos estacionarios, es decir, que no se pueden quedar quietos en un punto sobre la Tierra. Así es. Pero la ventaja es que tienen una mayor autonomía al utilizar menos energía en el desplazamiento, me imagino por sustentación y todo lo que significa ese tipo de vuelo. Y lo último son estos drones VTOL, que entendería que es un híbrido. Saca lo mejor del multirotor y lo mejor de una ala fija para combinarse y obtener las mejores ventajas de ambos mundos. Sí, de hecho este último tipo de híbrido, el VTOL, se está usando mucho para deliveries, para entrega de paquetes de encomienda. Se está usando para este tipo de pruebas. Lo último sobre esto es que con cualquiera de estos tres tipos de drones se pueden realizar mapas. Los más usados son los multirotores y los de ala fija. Y ahora que ya sabemos cuáles son los tipos de drones más comunes que hay, vamos a una segunda pregunta. ¿Cuáles son los componentes de los drones? ¿Y cuál es su función? Así que vamos a repasar los elementos más importantes. Primero están los motores. Ya sea de ala fija, multirotor o VTOL, necesitan motores y hélices para su desplazamiento. Luego necesitamos baterías. Las baterías más comunes de los drones hoy en día son baterías de litio para poder darle energía a los motores y a la electrónica del dron. Luego viene el controlador, que sería el computador a bordo del dron. Por lo tanto, aquí hay un procesador, hay algoritmos, hay programas que van a manejar las diferentes partes del dron. Por ejemplo, en este controlador están los algoritmos que permiten que el dron esté estable en el aire y manejan toda la electrónica del dron y también los motores. Luego, otro elemento es la telemetría, que consiste en la transmisión de la información desde el dron hasta el control remoto que tiene el piloto o hasta el computador que tiene el piloto donde está viendo la información del dron. Por ejemplo, si el dron está volando, yo puedo ver en mi pantalla de aplicación de un smartphone o del computador la información de dónde está ubicado el dron. Puedo conocer su nivel de batería, la cantidad de satélites que tiene en estos momentos. Puedo ver cómo se está desplazando. Y así puedo saber una serie de datos que me van a permitir conocer cómo está funcionando el dron en tiempo real. Y ahora pasamos a algunos sensores. Por ejemplo, el GPS, que es como el que tenemos en nuestros celulares, que permite al dron ubicarse en qué parte del espacio está. En los tres ejes del espacio, X, Y y Z, donde Z es la altura. Luego tenemos una brújula electrónica, que es para que el dron sepa hacia dónde está el norte. Luego tenemos un giroscopio, que es un sensor que va en el dron y que permite saber en qué dirección está girando el dron. El dron puede girar en los tres ejes y es el giroscopio quien va recopilando esta información, ya sea para entregársela al usuario y que también sirve como dato para los algoritmos que permiten tener el dron estable en el aire y que también va a manejar los desplazamientos. Luego está el acelerómetro, que también mide la aceleración del dron en los tres ejes. Toda esta información del GPS, de la brújula electrónica, del giroscopio, del acelerómetro, son utilizadas por el controlador del dron para mantenerlo estable en el aire y también para seguir las órdenes de desplazamiento. Órdenes que pueden venir desde el control remoto por un piloto humano o que también pueden venir por un vuelo programado. Y otro componente es el gimbal. El gimbal es un dispositivo que puede ser de un motor, de dos motores o de tres motores y que va unido a la cámara que va grabando un video o que va capturando fotografías. Y hace que esté estable en el aire la cámara independiente de los movimientos que tiene el dron. Por ejemplo, si una ráfaga de viento hace que el dron se incline, la cámara va a permanecer estable porque el gimbal va a compensar con sus motores que permanezca en su posición original. Y estos son los elementos más comunes, los componentes más comunes que podemos encontrar en un dron.
Y si uno quisiera alargar, por ejemplo, los vuelos hasta bien, tener la batería bien bajito, o sea, ¿puedo volver al dron con 5% de batería? Se puede, pero no se debe. De hecho, una medida de seguridad es aterrizar el dron con un 20% o entre un 15 y un 25%, pero no dejar que llegue a un nivel tan bajo. Es una medida de seguridad. Porque si el dron está volando a 200, 300 metros de distancia donde está el piloto, o incluso a más distancia, de vuelta a casa al dron le podrían pasar muchas cosas. Por ejemplo, podría venir con viento en contra, o uno podría realizar un cálculo mal y pensar de que el dron va a alcanzar a llegar y no es así. Por lo tanto, el dron quedaría sin batería y caería. Actualmente, los drones tienen medidas de seguridad. Por ejemplo, si el dron está alejado y el mismo dron calcula que no va a alcanzar a volver a casa porque le queda poca energía, él va a tomar la decisión de volver a casa, que significa que va a volver hasta el lugar de despegue. Pero aún así, no podemos dejar que se agote la batería y volver con un 5%, porque lo más probable es que en algún momento suceda algún accidente. Entonces, las medidas de seguridad para la evaluación de la vuelta a casa cuando la batería se está agotando igual es importante. Y como pilotos tenemos que estar siempre atentos a esas condiciones. Sí, y es un tema que vamos a tocar en próximo episodio, la seguridad. Bien, entonces para aprender los primeros pasos, ¿cierto? De cómo voy a comenzar, por dónde parto, quiero aprender de drones, quiero aprender de mapas, pero no sé por dónde hacerlo. Lo primero entonces es aprender de qué es el dron, cuáles son sus componentes, ¿cierto? Vimos que hay varios tipos de drones de distinto precio, me imagino multirotor, ala fija y VTOL. Por lo tanto, a mi juicio, tendría que, si uno quiere aprender y no quiere echar abajo varios miles de dólares, mejor aprender con un dron pequeñito y aprender bien sus partes, cuáles son las medidas de seguridad que tengo para hacer en el vuelo y conocer cuáles son sus componentes y la necesidad siempre de estar atentos a lo que me indica el controlador o a lo que me indica el dron cuando necesita hacer algún tipo de corrección. Entonces vimos dos elementos, los tipos de drones y cuáles son los componentes y cuáles serían sus funciones de cada uno de sus componentes. Espero que esto les sirva y que vaya ayudándolos a ustedes a dar sus primeros pasos en este fascinante mundo de los drones. Sí, por último, en Dronity.com, entre los cursos que hay disponible para la comunidad, hay uno de introducción a los drones. Y ahí vamos recorriendo paso a paso todo lo que hay que aprender sobre los drones que nos van a dar más seguridad antes de comenzar a manejar uno. Con esto ya nos vamos despidiendo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Cualquier pregunta que tengas sobre mapas con drones, escríbenos en dronity.com/contactar y con gusto te responderemos por este medio. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos hasta el siguiente.